Mira que me gusta un bosque con niebla, ¿eh? Pues nueva ruta y nuevo GR. En este caso para hacer el GR20 en Córcega. Estamos ahora mismo en Calenzana. Digo estamos porque esta ruta no la voy a hacer yo solo. Ahí delante va Alberto. Alberto, quien haya visto la serie de vídeos del GR11, pues recordará que coincidí con él en algunos tramos. Y bueno, como decían en Casablanca, aquello fue el inicio de una bonita amistad. Hemos mantenido el contacto y me propuso pues el año pasado si me apetecía hacer una ruta con él, opción por los Alpes o el GR20. Le eché un vistazo rápido en Wikiloc y recuerdo que al momento de hablar con él por WhatsApp, pues rápidamente le dije: escucha, el GR20. Recuerdo que me dijo: pero ya te has puesto con la ruta. Y le dije: Alberto, a mí hablarme de rutas como hablarle a un alcohólico de vino. ¿Qué pasa, Alberto? Aquí estoy presentando el inicio del vídeo. Claro, el primer letrero del Ortu GR20. Piobu, el primero. Y para allá, salida al GR20. Aquí está el cartelito. Y lo que vamos a hacer es comprar en este supermercado Spar. Vamos a comprar un cartucho de camping y cualquier cosilla de última hora de comida o lo que sea que nos puede venir bien. Hemos estado haciendo tiempo hasta las 8:30 que habría hecho. Y vamos a hacer la compra y nos vamos al inicio del GR. En el restaurante este que se llama GR20, aquí nos tomamos anoche una pizza, la pizza GR20, como no podía ser menos. Pues aquí está el primer cartelito que nos manda hacia el inicio. Bueno, Alberto, ya estamos en el lío, parece que no, pero todo llega, ¿eh? Hombre, por Desde que supuesto. empezamos a hablarlo hasta que estamos aquí ya los dos Ya ves, en empieza Córcega. la fiesta. Empieza la fiesta, tú Empieza la fiesta. lo has dicho. A ver, mirar nuestras caras y las miráis después cuando acabemos. A ver, Caras del inicio, caras del veréis las final. diferencias. Esta cara sonriente y tan tersa, un poco va a durar. Bueno, aquí está el cartelito con el primer punto de destino, el refugio Ortu Piobu, 6 horas y media. A ver, ¿Vale? vamos. Según como nos veamos, pues ese será el fin de etapa de hoy, que nos lo vamos a tomar con tranquilidad, o dependiendo de cómo veamos, pues seguiremos un poco más. Idea del GR20, pues tomárnoslo con tranquilidad, disfrutar. Habitualmente, según he estado viendo en la guía, está planteado para hacerlo de la manera oficial, pues entre 14 y 16 etapas, yendo bastante tranquilo. Nosotros no tenemos 14 etapas, de hecho tenemos 11 porque el día 12 sale el avión de vuelta. Por tanto, estamos obligados a darle un poquito de caña, no dormirnos porque si no, no podemos volver. Pero bueno, yo creo que lo hacemos, ¿no? ¿Lo hacemos o no lo hacemos, Alberto, en ese tiempo? Ya ves, no lo dudas. Sí que se da la particularidad de que aquí no se puede acampar por libre. Creo que son 16 refugios lo que hay.
y digamos que es obligatorio, o te quedas en un refugio, o si llevas tienda de campaña, como en nuestro caso, pues digamos que lo haces tipo camping. Pagas por el derecho a poner la tienda fuera del refugio, pero nada de entre refugios hacer acampada libre, totalmente prohibido. Y bueno, vamos a respetar las normas, evidentemente. Ventaja de que haya tantos refugios, bueno, también hay comida, por tanto no llevo en mi caso demasiada comida y digamos que apuesto un poco a poder ir comiendo sobre la marcha. Y llevamos ahí que hemos comprado un cartucho de camping gas para poder cocinar y ser autosuficiente y no depende exclusivamente de los refugios, claro. Primer kilómetro del GR, Alberto. Ajá. Y ya ves, te está goteando la... Joder, estoy chorreando. No está dando el sol y estoy chorreando. Empapado en sudor, chaval. Sí, sí, sí. Por la humedad, allá a lo lejos se ve el mar. El sentido de la marcha que estamos haciendo es de norte a sur. Se puede hacer de sur a norte, pero la conexión de vuelos que teníamos nos dejaba en Calvi, que es el aeropuerto que está en el norte, y por tanto pues lo vamos a hacer en el sentido que creo que además que es el clásico, que es hacerla de norte a sur. La ruta está, bueno, pues si uno busca información, está catalogada como la más dura de Europa, la más difícil, tal. Yo personalmente, verá, el tema de la etiqueta de la más dura y tal, bueno, no sé, tendría que haberme hecho todos los GR que hay para sacar una conclusión. El motivo de hacerla es porque tiene buena pinta, parece una buena paliza y me da igual que sea la más dura o la segunda más difícil o lo que sea. Ya digo, en este caso la más difícil, bueno, evidentemente no es plan de subestimarla y como digo, cuando el río suena agua lleva. Difícil es seguro. Y sobre todo la primera parte, en el sentido que estamos haciendo de norte a sur, pues desde ahora que hemos empezado hasta Bizabona, que es digamos el punto mitad, toda la sección norte es la más técnica, la más difícil, con bastantes pasos con cadenas y de niveles pues heavy. Nada que no se pueda hacer con tranquilidad y con cabeza, pero está claro que piedra, pues hombre, sencillo no va a ser. Pues bueno, esa es la idea. Disfrutar sufriendo, ¿no? Sí, claro. En las vacaciones. Hombre, ya verás cuando acabes lo contento que vamos a estar. El chute que venimos buscando. Pero vamos a estar contentos. El chute que nos damos a superar las dificultades. Pero vamos a estar contentos porque hemos terminado y se ha acabado. Por todo. O por todo. haberla hecho. Que no es lo mismo. Por todo. Podemos estar llorando, estás llorando de felicidad por haber acabado, de la satisfacción. Y dice, no, estoy llorando de que se ha acabado ya, ¿no? El matadero este. Que no me lo creo. Seguimos subiendo. Nos acabamos de cruzar con un senderista francés que está a punto de terminar, vamos, le quedan 2 kilómetros para terminar. La ha hecho en sentido sur-norte. Y bueno, le hemos preguntado que qué tal. Se come bien en los refugios. Si se come bien, a duras penas no hemos entendido porque yo francés no hablo nada. Tenía la esperanza de que Alberto hiciera de traductor y Alberto... Je ne sais pas. Alberto habla más que yo, la verdad. Es que habla más que yo es fácil. Porque yo del cómo tú tapes y el merci, el sabá... Pues sabá no, sabá ¿qué significa? Vamos, que no tengo ni idea de francés. Pues no, yo tampoco. En resumen. Y más o menos nos hemos enterado, 16 días ha invertido este hombre. Y nada, que merece la pena. Y que espectacular y que disfrutemos. Se le veía un poco demacrado. Un poco demacrado, ¿no? Pienso que lo ha hecho en 16 etapas. Ya veremos en 11 cómo estamos nosotros. Sí, va a decir, pensaba al verlo así tan chupado y tan curtido, tan demacrado, que va a decir que lo ha hecho en 7 o en 8 y claro, se nota, ¿no? Sí, sí. Lo ha hecho en 16.
Bueno, pues ya está, no sé cómo vamos a estar nosotros de demacrados dentro de 10, 11 días. Después de, ¿cómo se llamaba eso, Alberto? Boca di Salto o algo así, ¿no? Sí, Boca di Salto. Los nombres, bueno, los iré poniendo y rotulando cuando edite el vídeo porque algunos me resultan impronunciables. 1250 metros. Sí, el de Isaltu todavía es de los fáciles, pero hay otros que... Y contraste total, hemos pasado de la humedad y el calor, ahora el aire la verdad que es fresco. Y estamos aquí por el bosque este, que está tal que así. Refugio Horto y Piubu y al final hemos decidido quedarnos aquí. Había un momento que estábamos pensando en doblar etapas, pero viendo cómo se estaba poniendo la tarde, que esto ya parece Mordor, y que el guarda de aquí nos ha recomendado que nos quedemos porque se tarda unas 6 horas según él en llegar al siguiente, pues se nos puede complicar el tema. ¿Qué pasa? Nos ha entrado el sentido común. El sentido común, y vamos a hacer hoy una etapa en base a la oficial, aunque son las 3 y pico de la tarde y estamos el día por fin y quitado. Mañana la idea es doblar etapas para recuperar, porque sí, como nos ciñamos a las 16 oficiales, perdemos el avión con 4 días de retraso. Tenemos que doblar etapa en algún momento, pero bueno, sí, es el primero y vamos a considerar esto que ha sido el calentamiento. Y es verdad que los 7 kilómetros que falta, que parece poco, pero si se tarda 6 horas, nos ha dicho el guarda literalmente que lo que hemos hecho ahora realmente no es nada y que el GR20 empieza ahora. Claro, ahora hemos ganado altitud ya, y es cuando vienen los 7 kilómetros, que así serán para que den 6 horas. Y además con la niebla que está viendo, claro, no se ve, bueno, se ve menos que... Claro, entonces el GR realmente sigue por aquí y se mete para allá y claro, 3 de la tarde, 6 horas, vamos a suponer que por mucha caña que le demos lo hacemos en 5. Llegamos a las 8, reventados, además hay que hacer 1000 negativos después de subir, sí, el tiempo, nada, sentido común como dice Alberto. Nos quedamos aquí, consideramos esto como el inicio, el calentamiento de piernas y mañana si va todo bien salimos temprano y doblamos etapas. Bueno, pues fin de la etapa de hoy.